Bien, estamos en esta hora 11:30 de la mañana para empezar una nueva sección de trabajo en la sección S761.1 con su laboratorio número 3 de máquinas de refrigeración mecánica, hoy día 19 de junio, donde voy a esperar un instante, unos momentos, unos minutos para que ingresen algunos alumnos y realizar el trabajo. Así que mantendremos mientras tanto este tiempo.
Bien, voy a comenzar el laboratorio del día de hoy y vamos a comenzar viendo una presentación que tengo, la cual voy a dejar en mi canal de termodinámica para que ellos la puedan ver más tarde. Eh, la idea, digamos, es que tengamos la opción de avanzar, ya que nos queda un semestre muy limitado, y podamos así llegar a tener un tiempo de trabajo lo mejor posible. Bien, vamos a comenzar en el laboratorio de termodinámica de máquinas de refrigeración mecánica, conversando algunos temas que están asociados directamente con lo que es la, la refrigeración mecánica. Cuando hablamos de energía en un principio, pensábamos o podíamos formarnos la idea de que solamente estaba siendo utilizada esta energía para producir calor, que era eventualmente lo que nosotros habíamos estado revisando. Pero así como es un mutante perfecto en la energía, de alguna u otra manera también tenemos que ver, permite que nosotros generemos frío con ella. Entonces, aunque pareciera un contrasentido, así es, y se puede provocar este frío a través de la utilización de ella en lo que es una máquina de refrigeración mecánica. Por lo tanto, entonces, si revisamos esto, vamos a tratar de visualizar con este laboratorio algunos de los objetivos que tiene esta. Así que lo primero es considerar y analizar las principales etapas de un ciclo de refrigeración mecánica por compresión de vapor, conociendo operativamente el proceso y la operación de un equipo experimental. También vamos a comprender y reconocer la operación y características de los principales equipos de refrigeración utilizados de forma industrial y doméstica. Y por último, conocer los puntos característicos de un diagrama pH correspondiente al estado del refrigerante de los distintos elementos del circuito, ¿ya? Y en el ciclo de refrigeración como tal. Si nosotros hablamos primeramente y definimos lo que es un ciclo es un proceso. Y cuando hablamos de ese proceso tenemos que tener en cuenta que es un proceso que cumple distintas etapas dentro de un circuito o ciclo que se repite constantemente. Entonces ese proceso repetido infinitas veces, a eso se le llama un ciclo termodinámico, que normalmente empieza en una condición, termina en otra condición que no curiosamente, sino que específicamente es el inicio de la que viene. Y así cada vez termina donde se inicia. Y eso es un ciclo termodinámico. Para eso tenemos que considerar distintos tipos de ciclo, que son eventualmente el de gas, que la sustancia que se ocupa es gas como tal, un ciclo de vapor, donde la sustancia que recorre el circuito es un vapor, normalmente es agua, y en otra parte se transforma en líquido, ¿ya? Por otro lado tenemos lo que es un circuito cerrado, que el flujo inicia y termina exactamente en el mismo punto, y el otro que es un circuito abierto, o ciclo abierto, perdón, que es un fluido donde se renueva, el fluido de trabajo se renueva cada vez que se inicia un ciclo de esto. Si miramos un ciclo de gas como ejemplo de esto, vamos a ver que tenemos acá, en este caso, un compresor, el cual aspira desde el exterior aire y lo lleva a una presión alta y una temperatura alta, que lo inyecta a una cámara de combustión donde por otro lado se inyecta un combustible a alta presión. En ese instante de la cámara de combustión se produce, ¿cierto?, la quema de esta mezcla y se entregan vapores a alta temperatura hacia otro equipo que es una turbina. Esa turbina recibe el impulso de estos gases calientes y genera cierto trabajo que es entregado a un generador, que normalmente es un generador eléctrico. El resto, los productos de la combustión, son los efluentes donde están los gases de combustión que salen después expelidos hacia el exterior. Otro ciclo, que es el que hablamos recién, es el ciclo de vapor, donde tenemos aquí agua que es de alguna manera calentada hasta evaporarla y se inserta a una turbina, ¿ya? Y esa agua que va a alta presión y temperatura normalmente genera o produce un giro en la turbina que genera trabajo sobre este generador que tenemos, digamos, al lado, y este genera a su vez electricidad hacia el consumo que se necesite. Por la parte inferior
¿cierto? Escapa el vapor ya una vez que ha perdido energía en función de ser un vapor que va entre vapor y agua, ¿ya? Y va a dar a un condensador. ¿De acuerdo? Este condensador enfría este vapor, lo transforma en agua para iniciar nuevamente el ciclo. Y por otro lado, extrae algunos gases que son los que pueden provocar algún tipo de complicación en el circuito. Por otro lado, tenemos lo que es un ciclo cerrado. Este ciclo cerrado, ¿cierto? Tiene como protagonista una caldera o generador de vapor, ¿cierto? Aquí en este lado que lo estoy mostrando. Y en su interior tiene un serpentín, ¿ya? Que conduce agua, desde agua líquida a agua en estado de vapor. Ese vapor a alta presión que sale por esta zona va a dar una turbina. Como vemos recién, esa turbina gira, ¿ya? Al girar, ¿cierto? Estos álabes producen un giro sobre el eje y ese produce a su vez trabajo sobre un generador quien produce electricidad normalmente. Este es el esquema de una típica central termoeléctrica. Una vez que el vapor ha sido utilizado en la turbina, este se recoge como vapor a baja presión, ¿cierto? Y permite entonces llevarlo a otro elemento constituyente de este ciclo, que es el condensador, el cual a su vez permite, digamos, transformar ese vapor en agua, que es llevada nuevamente, ¿cierto?, hacia la caldera, ¿ya? Y volver a iniciar el ciclo de calentamiento para transformarla en vapor a alta presión. Y así sucesivamente lograr concretar, ¿cierto?, el ciclo cerrado. El último de los ciclos tiene que ver con un ciclo abierto, que es un ciclo, digamos, de un motor de combustión interna, ya sea de petróleo, gas o benzina, cualquiera sea el caso, donde tenemos 4 tiempos específicos, llamados admisión, compresión, expansión y escape. Cada uno de estos tiempos que están ahí mostrados, ¿cierto?, en este esquema, tiene ciertas particularidades, como por ejemplo el hecho de tener un motor que tiene un cilindro, como ustedes ven aquí, exterior, que contiene en su interior a un pistón, ¿ya? Que está conectado a una biela y finalmente a un eje que gira y produce el motor, el giro del motor. Por este otro lado, ¿cierto? En la parte superior tenemos una cámara de combustión donde hay una válvula de admisión, una válvula de escape y una bujía, ¿de acuerdo? De tal manera que esta cámara es la que recibe, en este caso, como primer tiempo, que es el tiempo de admisión, recibe los gases que entran desde afuera, que es aire y combustible, esta mezcla, que permite entonces en el interior llenar este cilindro, ¿cierto? En la medida que este pistón baja y produce succión desde el exterior, bajando del punto muerto superior al punto muerto inferior en media vuelta. En esa media vuelta el pistón recorre, ¿cierto?, la distancia de lo que es el punto muerto superior al inferior. En el segundo tiempo se inicia el otro tiempo, que es el tiempo donde sube este pistón y es el tiempo de compresión, donde la mezcla que estaba aquí al interior es comprimida porque las dos válvulas que ustedes ven aquí están cerradas. Entonces permite que este pistón comprima, ¿cierto?, en este medio giro, al ir hacia arriba, a la mezcla que está aquí en esta cámara. En el momento en que llega este pistón arriba, se produce, digamos, debido a la bujía que está aquí, una chispa y provoca el encendido o explosión de la mezcla, ¿ya? La explosión de la mezcla, ¿ya? Y produce entonces una fuerza muy grande contra el pistón que es lanzado hacia abajo, desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, dando otra media vuelta, ¿cierto? Este baja entonces y en esa otra media vuelta se completa lo que es el ciclo de expansión, que es el verdadero tiempo de trabajo. El que realmente genera trabajo es el tiempo de expansión, de inflamación en otros casos o de explosión, ¿ya? Una vez que este pistón llega abajo al punto muerto inferior, se produce el ascenso nuevamente, donde el pistón comienza en otra media vuelta, que va
desde el punto muerto inferior al superior, comienza a barrer los gases de escape que estaban aquí ubicados en la cámara, ya a través de la válvula de escape salen esos gases, ¿cierto?, al exterior y se limpia el interior de la cámara. Una vez que estos gases han sido expelidos, se cierra la válvula de escape y se inicia nuevamente el primer tiempo, que es el tiempo de admisión, abriendo la válvula de admisión y el cilindro comienza nuevamente a bajar. Y este ciclo se repite millones de veces de la misma forma. Lo que sí hay que tener en claro entonces en cuenta es que el fluido que se usa para trabajar dentro es el fluido que se renueva. Cada vez es una cantidad o una mezcla, una proporción de mezcla igual, ¿de acuerdo? Y diferente en términos de la cantidad de llenado y del tipo de fluido que entra. Es fluido nuevo, que viene igualmente mezclado en partes cierto, proporcionales el combustible con el aire. Bien, de ese ciclo abierto, entonces nosotros entonces podemos ver que se generan entonces también otras características para considerar tener clasificación de los ciclos. Entonces tenemos, por ejemplo, los ciclos de potencia. Otra forma de clasificarlo. Ahí están los ciclos de combustión interna con los tipos de motor de combustión que vimos recién, ciclo diésel, Otto o ciclo de gas, ¿ya? Y también están los ciclos de combustión externa, donde se quema combustible y lo resultante produce trabajo, que es el caso de las centrales térmicas, ¿ya? Que en sus calderas calientan el agua que va a mover las turbinas. Por otro lado tenemos los ciclos de refrigeración, donde tenemos a los refrigeradores, que son los protagonistas de la historia de hoy, y por otro lado las bombas de calor. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a comenzar a conocer lo que es la esquema de instalación de un circuito de refrigeración normalmente domiciliario. Ahora, cuando hablamos de instalaciones industriales, lo que vamos a hablar es que esta maquinaria se ve complementada básicamente por otros aspectos que son los tamaños, las capacidades y otros accesorios que evitan de alguna manera tener accidentes y poder manejarlo convenientemente. Pero el esquema de instalación en esencia es lo mismo, solo que agregan algunas cosas para el mejor funcionamiento en caso de ser industrializada la capacidad de funcionamiento. Veamos entonces de qué se trata este circuito de refrigeración. Lo primero que tenemos que descubrir de este circuito de refrigeración es que tiene dos circuitos asociados a él. Primero que nada, un circuito de alta presión acá en el lado rojo y un circuito de baja presión en este otro lado. Estos circuitos son en el fondo uno solo, pero que está dividido en dos partes, ¿ya? Quien está en el medio de estas dos partes es básicamente la unidad de refrigeración, motocompresor o como queramos decir. Desde ese punto de vista, entonces, esta unidad de refrigeración lo que hace es comprimir un fluido, que es el fluido que se usa, digamos, para poder enfriar los elementos que estén más adelante, y lo toma al fluido, lo comprime a alta presión y a alta temperatura, enviándolo, ¿cierto?, a la zona del condensador. Lo envía al condensador donde este elemento ya le permite enfriar este fluido y generar una baja de presión en él. Acto seguido pasa por un filtro que también aporta, digamos, esas dos condiciones, en menor proporción, por supuesto, y este filtro evita que vengan impurezas asociadas al fluido que va transportando. Bien, en este circuito entonces lo que sigue es pasar y reconocer que está esta válvula de expansión, donde entra el fluido en la válvula de expansión, sigue por esta válvula de expansión y su capilar hacia el circuito de baja presión y baja temperatura, donde permite entonces que ese elemento que va al interior, el fluido que va por el interior de este circuito, pase por el otro elemento importante del refrigerador, que es el evaporador. En esta pasada, que va aquí, ¿cierto?, siendo, digamos, una pasada por todo el interior, arrebatando calor a todos los elementos que estén adentro de este evaporador, aprovechándose de que el fluido que circula por el interior de estos circuitos es un
elemento químico que tiene, digamos, un punto de ebullición muy bajo, hierve a muy baja temperatura, permite entonces que al hervir, al pasar por aquí, arrebate calor a los elementos enfriándolos y permite a su vez bajar la presión por esta otra zona de este circuito que es el color azul, llegando a tener un líquido saturado, ¿no es cierto?, que permite llegar nuevamente al motocompresor y del motocompresor o unidad de refrigeración, lo vuelve a succionar y lo envía comprimido a alta presión hacia el lado de alta. Un elemento que es importante para controlar el funcionamiento operativo de todo esto está asociado a lo que es el termostato. El termostato permite establecer, ¿cierto?, y registrar la temperatura que está dentro del evaporador y que es la que nosotros necesitamos tenga este circuito o nos sirva a nosotros para los fines que necesitamos. Y permite entonces mantener esa temperatura de la manera más constante posible, de tal manera que este termostato le indica a la unidad de refrigeración cuándo parar y cuándo detenerse. En esa opción está viendo la posibilidad que con este termostato nosotros podamos regular entonces esa situación. Ya regula el frío que puede producir. La unidad de refrigeración es la que ustedes ven acá, que tiene, digamos, la posibilidad de tener dos salidas. Tiene una salida que es una salida de servicio, una salida de alta y una de baja, y la entrada o salida para el servicio de la unidad que permite entregar, ¿cierto?, algún tipo de mantención sobre la unidad cuando se está utilizando. ¿Ya? Así que aquí tenemos la unidad de refrigeración como tal. Acá tenemos lo que se llaman los condensadores, tenemos dos tipos, uno el domiciliario, como ven ustedes, que es un solo tubo, que tiene una serie, una forma de serpentín, con unas bandas, ¿cierto? Mejor dicho, unos fierritos muy delgados, ya, de metal, que permiten recoger, ¿cierto?, calor desde el interior de este elemento y poderlo extraer y lanzarlo hacia afuera, difundirlo hacia las corrientes de aire externas. Esa es la misión del condensador. Y si ustedes miran por detrás del refrigerador, ustedes van a ver que hay algo como esto que estamos mostrando acá. Por otro lado, tenemos otro condensador, que es un condensador de tipo industrial, donde vemos que aquí tiene una cantidad de fluido que pasa bastante más grande que la que tenemos en este otro doméstico, y tiene varias pasadas por toda esta área, ¿cierto? A su vez tiene aquí unas aletas, ¿cierto? Que son aletas difusoras, que permiten entonces enfriar el fluido que va por el interior de estos túbulos, y a su vez se le coloca un ventilador que permite entonces hacer que sea forzada la disipación calórica que se produce aquí. Ese es el refrigerador de tipo comercial o industrial. Acá tenemos normalmente filtros secadores, normalmente uno industrial y otro también domiciliario. Ambos dos contienen lo mismo, esta sílica, que permite estar en el interior generando la posibilidad de que el fluido que pasa a través de estos elementos no se vaya a contaminar o deje, digamos, un rastro medio complicado en términos de residuos que pueda arrastrar desde otra parte del circuito. La válvula de expansión, la que sigue en el circuito, la válvula de expansión es básicamente la válvula, ¿cierto?, que tiene adosada a ella, ¿cierto?, un capilar. Ustedes ven aquí arriba, esto es un capilar, no es un alambre, este es un capilar, es decir, un tubo que tiene un orificio muy pequeño en su interior, alrededor de máximo a veces 1 milímetro de diámetro el tubo, ¿ya? Y que permite entonces bajar la presión y la temperatura del fluido que va circulando desde el lado de alta presión al de baja presión, ¿ya? Allí es donde tenemos esta válvula de expansión. Por otro lado tenemos, ¿cierto?, acá el evaporador. Si ustedes se fijan, aquí se produce la enfriada, aquí es donde se saca, ya donde se saca ya calor de los elementos que están dentro de un refrigerador, y aquí ustedes ven que incluso tiene hielo, aquí en esta parte se ve blanco porque tiene hielo, ya, por la cantidad de frío que logra proveer con la humedad ambiente congelándola, ¿de acuerdo? Acá tenemos el filtro, ya, que es el que permite entonces controlar cualquier
opción de llevar algún tipo de resto no deseado al interior de este elemento. Por último tenemos lo que es el termostato, que es un sensor. Este elemento de aquí, esta varilla más gruesa, se llama sensor, y también tiene un capilar bastante delgadito, que permite entonces visualizar cuál es la temperatura a la que nosotros fijamos, ¿ya? Y permite entonces fijar esa temperatura de tal manera de que cuando sube la temperatura empieza o echa a andar el motocompresor, y cuando baja lo detiene, de tal manera que lo va haciendo andar y parar. Ambas dos opciones, en la medida en que la temperatura cambie o logre, digamos, algún tipo de diferencia respecto a lo que nosotros planificamos. Acá vemos lo que es un refrigerador como tal. ¿Qué es lo que hay en su interior de un refrigerador? Y ustedes esto es lo que van a observar, si pudieran mirarlo específicamente. Este es un refrigerador, que es el que tenemos en nuestras casas normalmente, donde tenemos la unidad de refrigeración acá. Tenemos, digamos, el lado rojo, que es el lado de alta. Si ustedes se fijan, va hacia arriba, hacia el condensador que está ahí atrás. Y permite, ¿cierto?, en ese condensador eliminar temperatura y bajar también presión desde el circuito, para luego, ¿cierto?, pasar por el filtro, que es este de acá, ¿cierto?, ¿ya? Y permite entonces ir a dar hacia la zona del evaporador, ¿de acuerdo? El evaporador que está acá, ¿ya? Y este otro que está acá arriba, que es el de el de baja temperatura. Acá congela en esta parte superior y acá enfría, ¿de acuerdo? Ahí tienen los dos elementos que tiene este tipo de funcionamiento, ¿ya? Este tipo de maquinaria. Bien, si nosotros vamos a ver ahora lo que es un diagrama de un refrigerador y vemos el diagrama de los componentes de este elemento versus la gráfica, que tiene una gráfica TS, vamos a visualizar en estos diagramas TS y pH que tenemos acá, vamos a ver cómo este diagrama de elementos componentes del refrigerador producen su trabajo y de qué manera. Y en qué parte del diagrama TH y PS están ubicados. Si nosotros hablamos en la primera instancia, ya del compresor que está aquí, del condensador que está en este otro lado, de la válvula de expansión que está por acá, y del evaporador que está en esta otra parte, también vamos a hablar que a cada uno de ellos le va a corresponder un punto específico. 4 puntos para ser exacto dentro del circuito. 4 de esos puntos que están identificados en el diagrama, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Cuando nosotros vemos esto, entonces vamos a ver cómo funciona. Y vamos a ver que el funcionamiento de estos elementos pasa, primero que nada, por un compresor que tiene la opción de aplicar trabajo en contra de un fluido. Primero que nada lo absorbe del lado de baja presión y después lo envía, ¿cierto?, lo envía hacia, digamos, en lo que es el condensador. En esa pasada, digamos, entonces le sube la presión, ya, le sube la presión y la temperatura, y eso se ve en el diagrama TH, donde se ve cómo la presión, ahí ustedes ven, pasa del punto 1, es decir, de aquí, de esta ubicación, a través del compresor hasta el punto 2, y ven ustedes cómo la temperatura sube cuando se le aplica trabajo de compresión. También vemos, digamos, en este otro diagrama de pH, cómo la presión sube del punto 1 al punto 2, y vemos cómo entonces se produce el cambio. Entonces, presión y temperatura suben desde el 1 hasta el 2, y enseguida se produce una pasada a través del condensador hacia el punto 3. Esa pasada tiene que ver con, primero que nada, una pequeña rebaja en la temperatura, ¿ya? Y enseguida permanece constante en la temperatura, permanece constante la temperatura, ¿cierto?, hasta llegar al punto 3. Igual se ve acá, desde el punto 2 al punto 3 hay una presión, ¿cierto?, que se mantiene, ¿ya?, donde tenemos de alguna otra manera, ¿cierto?, la misma temperatura dentro de esto.
Esta bajada se produce normalmente porque hay algunas difusiones de calor dentro de este tramo, digamos. Entonces ahí hay una pequeña bajada de temperatura. Pero en función de la presión es la misma. Bien, una vez que cruzó el condensador, ¿cierto? Aquí es donde entregó calor, ¿cierto? El fluido. Ya perdió una cierta cantidad de calor y también de presión, una pequeña cantidad. Va a dar a lo que es el punto 3. Y en el punto 3 pasa por lo que es la válvula de expansión, donde se produce, digamos, una bajada de presión desde 3 a 4. Hay una bajada en la presión, ¿cierto? Ustedes ven acá. Y también hay una bajada en la temperatura, de tal manera que aquí abajo pasa a estar en función de un vapor saturado, digamos, ¿ya? O de un líquido, perdón, mejor dicho, saturado, por un líquido saturado. Entonces pasa por aquí, ¿cierto? Perdiendo presión y perdiendo temperatura. Y ahí se observa en un gráfico de temperatura del 3 al 4 y en el de presión del 3 al 4 también, como hay pérdida de ambas dos cosas. Desde aquí, ¿cierto? Desde este lado del diagrama va a pasar hacia el lado 1 a través del evaporador. Aquí definitivamente la temperatura se va a mantener casi constante y la presión también, de tal manera que permite entonces aquí llegar a tener un vapor saturado de baja presión, de tal manera que podemos entonces estar al inicio del ciclo, en el punto número 1, logrando entonces comenzar otro circuito nuevamente. Este circuito se repite millones de veces, ¿de acuerdo? Entonces, permite entonces que nosotros tengamos ya la utilización de este gas en un circuito cerrado de esta naturaleza. Bien, vamos a ver ahora un video donde podemos mostrar cómo se comporta un circuito de este tipo, donde tenemos acá una máquina, un motor de compresión, ¿cierto? Un motocompresor, un aspa de ventilación para este lado, que es el lado donde está el condensador en esta zona de acá, y acá tenemos al evaporador, ¿de acuerdo? Tenemos manómetros, ya que permiten medir las presiones y temperaturas, y tenemos a su vez una válvula de expansión. Con estos 4 elementos vamos a echar a andar esta, que es una mirada de cómo funciona de manera muy simple una unidad de refrigeración. Por dentro de un circuito frigorífico tendremos moléculas circulando, las cuales en un sector del circuito sufrirán un cambio de estado, de líquido a gaseoso. Este cambio de estado se producirá a merced a la absorción de calor del recinto que queremos enfriar, y este calor será transportado por la molécula a otra zona del circuito en la cual lo cederá ya sea al aire o a un fluido encargado de coger este calor del refrigerante. Una vez ha soltado el calor, puede volver a iniciar el ciclo, lo cual permitirá que este refrigerante haga nuevamente su tarea y vaya enfriando de esta manera el recinto que queremos enfriar. Mencionamos la molécula y la mencionaremos durante todo el curso, pero siempre con fundamentos físicos y en un idioma coloquial, familiar, que todos entenderán y nos será una herramienta muy útil para llevar adelante nuestro sistema de seguimiento de averías, el cual se basa justamente en mediciones en distintos puntos de la instalación, ya sea de presiones o de temperaturas. La molécula es justamente la responsable de estas diferentes presiones o temperaturas en los distintos puntos del circuito, con lo cual consideramos muy importante y muy útil el manejo de este concepto físico. A continuación, pasaremos a presentar el primer monitor de instrucción. Este primer monitor de instrucción consta de un circuito cerrado y estanco formado en este caso por 2 arrollamientos de tubo de la misma longitud y diámetro. En el arrollamiento azul tendrá lugar la evaporación de un líquido a través de la absorción de calor del recinto que queremos enfriar, convirtiéndose en gas. En el arrollamiento rojo se producirá la condensación de estos gases provenientes del evaporador
que vienen cargados con todo el calor que han robado del recinto enfriado, más el calor que les ha agregado el compresor por el hecho de haberles comprimido. La cesión de estos calores al ambiente se acelerará con la ayuda de un ventilador, forzando así la circulación del aire a través del serpentín y favoreciendo que se produzca el cambio de estado de gas a líquido. La evaporación o ebullición del fluido refrigerante en el circuito evaporador se producirá a consecuencia de crear una zona de baja presión con respecto a la existente en el circuito condensador, lo cual lo lograremos intercalando entre ambos un elemento restrictor, en este monitor una simple llave de paso manual. Los valores de las presiones y temperaturas a las que trabajan ambos circuitos solo las leeremos a través de los manómetros, por lo que los manómetros instalados en el circuito rojo nos dirán la temperatura de condensación con su presión correspondiente, y los manómetros instalados en el circuito azul podremos leer la temperatura a la cual se produce la evaporación del líquido en el serpentín evaporador. Por último, los vapores producidos por la evaporación del líquido en el interior del evaporador serán aspirados a la misma velocidad que se van produciendo por un compresor e impulsados de nuevo al circuito para poder así reiniciar el ciclo y conseguir el efecto frigorífico deseado. A través de un monitor destinado a refrigerar el agua de un acuario y equipado con tubos translúcidos, podremos observar los cambios de estado que sufre el fluido refrigerante en el interior de los tubos de una instalación frigorífica. A la entrada del condensador tendremos refrigerante en estado gaseoso a alta temperatura y alta presión, debido a la reducción del volumen a la que ha sido sometida la masa de refrigerante aspirada por el compresor durante la compresión. El gas que entra en el condensador a alta presión y alta temperatura procedente del compresor llega a este con el calor tomado en el evaporador más el que se le ha incrementado durante la compresión. Mediante una corriente de aire o de agua le obligaremos a ceder este calor al medio condensante, por lo que en el interior de los tubos se irá condensando el refrigerante pasando del estado gaseoso al estado líquido. Al final del condensador tendremos líquido a alta presión más o menos subenfriado. En el dispositivo de expansión o elemento restrictor, en este caso un tubo capilar, tendremos a la entrada líquido a alta presión y en la salida líquido a baja presión listo para evaporar mediante la absorción de calor del medio que le rodee, bien sea aire o agua. En la entrada del evaporador tendremos circulando refrigerante en estado líquido a baja presión y baja temperatura, tubos de la izquierda de la imagen. Durante el recorrido de este líquido por las tuberías del evaporador habrán diferentes proporciones de líquido y vapor. Al final del evaporador tendremos gas a baja presión más o menos recalentado, el cual será aspirado por el compresor e impulsado de nuevo hacia el condensador. En los tubos de la derecha de la imagen podemos observar el retorno de aceite hacia el compresor. Bien, vamos a demostrar con unos ejemplos prácticos qué sucede ante la evaporación de un líquido. Porque cuando hablamos de este monitor de instrucción, cuando hablamos de un aparato frigorífico y vemos el evaporador, vemos que lo que está realizando es una absorción de calor y se congela una humedad en su superficie. Yo creo que estos ejemplos que voy a dar, o que vamos a dar con Martín en diferentes formas, nos darán a entender muy bien qué es lo que sucede en el interior de los tubos del evaporador. Vamos a ver, Martín, vamos con un primer ejemplo que seguramente hemos notado todos. Cuando vamos un día a la playa, encontramos 30 grados centígrados de temperatura, nos damos un baño, salimos y en el caso de pillar un día que sopla aire,
tenemos una sensación de frío. Otro día con 30 grados, no sopla aire, la sensación es normal. Lo que sucede cuando tú sales del agua con la piel mojada es que cada molécula de agua que pasa del estado líquido, que moja tu piel, al estado gaseoso al evaporarse, lo hace robando calor de tu piel. Cuando sopla viento, este proceso se produce con mayor rapidez, lo que hace que la sensación de frío sea más notable, más intensa. Vamos a realizar la experiencia. Venga, bien. Cogeremos una botella de agua y mojaremos un poquito de algodón. Vamos a mojarnos la piel del brazo. La sensación es normal, Martín. Claro, pero cuando no hay corriente de aire, las moléculas se evaporan más lentamente. Prueba ahora de hacerlo soplando sobre la piel mojada. Vamos a ver el efecto. Más sensación de frío, Martín. Tenías razón. Prueba de hacerlo con otro líquido, por ejemplo alcohol, a ver qué sucede. Vamos a coger el alcohol y a humedecer un algodón. Vamos a frotar en la piel. La sensación prácticamente como el agua, Martín. No noto mucho cambio. Ahora haz como con el agua y sopla sobre la piel. Vamos a probar soplando. Aquí sí es importante la sensación de frío. Así sí noto mucho más frescor en la piel. ¿A qué es debido? A que, como en el otro caso, con el agua, igualmente las moléculas se evaporan a una velocidad mucho mayor, lo cual produce que el robo de calor de tu piel es más rápido y la sensación de frío más intensa. Mira, yo he notado aquí mucha más sensación de frío, pero creo que para nuestros amigos sería muy importante que lo demostráramos, lo que sucede realmente, esta sensación de frío, qué es lo que produce, por qué se produce. Vamos a realizarlo. Hemos puesto sobre el sensor de un termómetro digital un trozo de algodón humedecido con agua. Podemos observar cómo gradualmente, pero de una manera lenta, la temperatura va descendiendo. Así es como podemos observar que la evaporación que nosotros tenemos sobre la superficie de cualquier cuerpo, nosotros podemos de alguna manera lograr tener entonces la opción de poder emplearla en un refrigerador. Y es así como se produce el fenómeno. Pasa un fluido, arrebata calor y produce frío. Y ese flujo constante de pasada del fluido a través ya de un lugar donde estén estos elementos permite entonces que estos se vayan enfriando a través del tiempo. A continuación vamos a ver otro video, que es un video, digamos, donde nosotros podemos ver cómo funciona un refrigerador específicamente, ¿ya? Y donde podemos ver una instalación de un laboratorio que, bueno, parecía la nuestra un poco más chiquita, digamos, pero en esencia es lo mismo. Y donde tenemos los instrumentos de registro para poder ver la eficiencia del ciclo y cómo ese ciclo permite ser calculable y permite determinar cuál es el rendimiento que tiene, digamos, como tal. Y cómo se produce todo esto, ¿de acuerdo? En función de la cantidad de equipamiento que ocupa. Así que vamos a ver específicamente ese video donde muestra este conjunto, este laboratorio de refrigeración mecánica. Un sistema de refrigeración o ciclo de refrigeración es un equipo utilizado para retirar calor de una fuente donde no se desea a otra donde será desechado. En este caso, por ejemplo, en una nevera tenemos la zona que queremos enfriar. En este caso, pues nosotros lo que queremos es enfriar agua. En el caso de una nevera en un hogar, pues sería simplemente tener unos alimentos a los cuales le quiero retirar calor. Es decir, quiero enfriar esos alimentos y ese calor debe ser desechado en una zona que se llama el sumidero de calor.
Para entender un poco este ciclo de refrigeración, que es el ciclo de refrigeración por compresión, es necesario que entendamos un poco cada uno de los elementos que lo componen. El primero y fundamental es el compresor. El compresor es el equipo que toma el refrigerante, en este caso un R22, lo toma en estado gaseoso, es decir, ese refrigerante tiene que estar sobrecalentado, lo toma, el compresor lo que hace es comprimirlo, él sale a una alta presión y temperatura, es decir, sale como gas sobrecalentado y entra al condensador. En el condensador lo que se trata de hacer es condensar ese refrigerante utilizando un intercambiador de calor. Normalmente utiliza un ventilador donde el aire, que es el aire atmosférico, lo que hace es enfriar ese refrigerante hasta tratar de condensarlo y volverlo al estado líquido. Y ahí el condensador, ese líquido que está a alta presión, entra a una válvula que se llama en este caso la válvula de expansión. Aquí simplemente lo que ocurre es que por un diferencial de presión de alta a baja presión, el refrigerante se enfría, porque cuando uno tiene una sustancia que está confinada y la expande, hay un enfriamiento. Ese enfriamiento lo que genera es que el refrigerante quede en una bifase, es decir, él sale de la válvula de expansión parte líquido y parte gaseosa, pero a baja temperatura. Y ahí entra al evaporador a baja temperatura y lo que hace es que lo que quiero enfriar, que es calor, entra mediante un intercambiador de calor y lo que pasa aquí es que el refrigerante se evapora utilizando el calor de los alimentos y en este caso pues del agua. Ese refrigerante sale en estado gaseoso y nuevamente pasa al compresor, terminando de esta manera el ciclo. El ciclo de refrigeración por compresión de vapor ideal comienza con el compresor, el cual toma el refrigerante en estado vapor saturado, utilizando trabajo a través de un motor, comprime ese refrigerante y lo vuelve vapor sobrecalentado. Y de ahí sale hacia el condensador. El refrigerante como vapor sobrecalentado entra al condensador. El condensador es un intercambiador de calor que utilizando aire ambiente intercambia calor, es decir, se entrega gran parte de la energía que tiene ese refrigerante para volverlo líquido comprimido. El líquido comprimido a alta presión entra a una válvula donde se da una expansión isoentálpica con pérdida de temperatura. A la entrada del evaporador, el refrigerante se encuentra en bifase, es decir, parte líquido, parte vapor. Y en este equipo o intercambiador de calor, lo que se busca es que la mezcla de refrigerante cambie completamente a estado vapor saturado. Esto se logra mediante el intercambio de calor entre el espacio confinado que busca enfriarse, que es la fuente de calor, y el refrigerante que pasa a través del intercambiador. Los instrumentos necesarios para realizar la práctica son un balde con un volumen de agua conocido, que será lo que se enfriará, un termopar y registrador para medir la temperatura al principio y al final de la medición, un cronómetro para conocer el tiempo de medición, un analizador de redes eléctricas para conocer la demanda de potencia y manómetros a la entrada y salida de cada uno de los equipos del ciclo.
Para realizar las mediciones y posterior cálculo de un ciclo de refrigeración es necesario tomar algunos parámetros de operación del equipo para poder saber cuál es el rendimiento, especialmente el COP o coeficiente de operación. Para poder hacer este análisis, lo primero que haremos es tomar un balde con un volumen de agua conocida, puede ser entre unos 6 a 8 litros. Utilizando un registrador y termopar vamos a tomar cuál es la temperatura inicial de ese volumen que queremos enfriar. Una vez conocida esa información, lo que haremos es prender el ciclo de refrigeración. Nos daremos cuenta que arranca el compresor y el ciclo se comenzará a estabilizar. Cada minuto se hace una toma de las presiones de entrada y salida de cada uno de los equipos, como son el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Y adicionalmente tomaremos el valor de potencia o demanda de potencia consumida. Esos datos los tomaremos minuto a minuto durante un tiempo que puede ser entre 20 a 30 minutos. Una vez pasado ese tiempo, simplemente apagamos el ciclo y lo que haremos es medir cuál fue la temperatura final de ese volumen de agua conocido. Con esa información podremos conocer y calcular cuál es el COP máximo del ciclo, que simplemente lo haremos realizando un balance en el evaporador, ya que conocemos todas las propiedades y podemos saber cuál es el flujo de refrigerante. Y además podremos calcular cuál es el COP real, es decir, la cantidad de calor que extrajimos de este balde de agua. Vamos a comparar esos dos COPs para ver en realidad qué es lo que está ocurriendo en ese sentido. Posterior a la medición y una vez conocido todos los parámetros de operación del ciclo, es posible calcular el coeficiente de operación. El primero que se calcula es el coeficiente de operación máximo, que consiste en la relación que hay entre la energía que es absorbida en el evaporador y la potencia eléctrica demandada. La primera simplemente consiste en el flujo de refrigerante. Nótese bien que este es calculado conocido el flujo volumétrico en el compresor, que es 8.73, y para volverlo flujo másico es necesario conocer o hallar el volumen específico a la entrada del compresor, conociendo la calidad y la presión. Y es necesario conocer también la diferencia de entalpías a la entrada y salida del evaporador. Estos valores deben ser divididos por la potencia eléctrica y con ello podemos calcular cuál es el coeficiente máximo que podría lograrse en este ciclo. Una vez conocido el coeficiente de operación máximo que puede lograrse en el ciclo, es posible también calcular el coeficiente de operación obtenido según el agua enfriada, que de alguna manera es el coeficiente real que estamos obteniendo en el ciclo, pues estamos relacionando la energía que estamos sacando de lo que queremos enfriar y la estamos relacionando con la energía que estamos imprimiendo a nuestro ciclo, que es la energía eléctrica. Para realizar este cálculo se necesita conocer la masa de agua, el calor específico de la misma y la diferencia de temperaturas al inicio y al final. Y este valor debe ser dividido por la energía eléctrica que fue consumida para realizar dicho objetivo. Bien, como ustedes pueden observar, es perfectamente válido, ¿cierto? Perdón. Es perfectamente válido visualizar cómo esto, que es un ciclo de refrigeración, puede representar una serie de cálculos que son los que nos sirven a nosotros para ver en qué manera podemos calcular los rendimientos de un ciclo como este. Dentro de todo esto, entonces es importante que nosotros miremos e investiguen ustedes para su trabajo qué es un caudal de refrigerante y cómo se puede determinar el caudal de él, ¿ya? Este caudal.
También cómo se determina la producción frigorífica y la eficiencia de refrigeración por compresión de vapor. Y por último, que es muy relevante hoy día, porque como algunos como usuarios, por último, de lo que es este tipo de maquinaria, hay que saber qué tipo de refrigerantes, de fluidos refrigerantes existen y cuáles son los ecológicos y cuáles no lo son. De tal manera de poder tener un fluido que sea amigable con el medio ambiente. Hoy día que tenemos un tremendo problema con esto, tenemos que tener claro, digamos, que los elementos que son ecológicos tienen, digamos, relevancia. Por muchos años se usó el refrigerante, el R12 y el R22, pero terminaron siendo los tremendos, produciendo tremendos daños en la capa de ozono. Y eso es algo que nos ha complicado la vida un montón, ¿ya? Por lo tanto, digamos, aquí ustedes pueden hacer una tabla comparativa para mostrar qué tipo de fluidos refrigerantes existen, cuáles son ecológicos, cuáles no, cuáles son contaminantes, ¿de acuerdo? Esas son cosas que son relevantes y en una tabla perfectamente bien se pueden expresar cada uno de ellos, ¿vale? Bien, por hoy día, digamos, ya estaríamos con lo que es el tema de nuestra presentación del día de hoy. Yo los quiero invitar ya a que la vean esta presentación, que ya se preparen para poder realizar el trabajo. Nos queda muy poco tiempo, muy poco tiempo. Y eso es algo que tenemos que tratar de aprovechar. Yo les voy a mandar esto a mi canal para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, la próxima semana, en este mismo horario, donde hicimos la clase hoy día, nos vamos a estar reuniendo para ya revisar los contenidos que hemos visto hoy día en esta clase de consultas del laboratorio número 3, el sábado 26 en el horario que ustedes ya conocen. Bien, un gusto de haber estado con ustedes. Les dejo mis saludos y nos vemos prontamente. Que estén muy bien. Adiós.